Muy bien, jóvenes. Sencico le da la más cordial bienvenida a la presente charla que corresponde a licencia de construcción en edificaciones. El que les habla es el expositor, soy el arquitecto Jorge Luis Polo Lórtiga, con colegiatura 10.802. Soy docente expositor de Sencico, Unidad Operativa Pucallpa. Muy buenas tardes a todos ustedes, jóvenes. Vamos a desarrollar la presente charla, indicando, jóvenes, que las preguntas se van a desarrollar en la parte final a todas las consultas que ustedes deseen realizar por el chat, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver cuál va a ser el contenido de la presente charla. Primero vamos a ver la definición, que es una licencia de construcción. También vamos a abordar de manera rápida cuál es la problemática que tenemos a nivel de edificaciones. También vamos a abordar a un mayor detalle el marco normativo. También vamos a señalar cuáles son los requisitos mínimos para la obtención de una licencia de edificación. Y por último, vamos a tener las conclusiones. ¿Qué es una licencia de construcción? O también conocida como licencia de edificación. Me dice la diapositiva que viene a ser el acto administrativo a través del cual la municipalidad otorga autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana o de edificación. Las mismas que podrán ser objeto de prórrogas, de modificaciones y también de desistimiento de manera expresa y a solicitud del interesado. Entonces podemos ver que una licencia de construcción no es otra cosa que un acto administrativo a nivel municipal. ¿Con qué finalidad? De poder obtener la autorización correspondiente para el inicio de la ejecución de obra de una edificación. ¿Quién emite la licencia de construcción? Como ya lo habíamos indicado, la licencia, por ser un acto administrativo municipal, lógicamente lo va a emitir la municipalidad correspondiente, ¿no?, del lugar donde se encuentre el predio donde se va a desarrollar la edificación. Con esta autorización se inicia la ejecución de la obra, que puede ser, me indica el reglamento, de una habilitación urbana o también de una edificación, prevista todo en la ley. ¿Cuál es la problemática que tenemos a nivel nacional? Aquí, en esta diapositiva, podemos ver claramente que Capeco nos dice que el 80% de viviendas que tenemos a nivel nacional corresponden a viviendas informales, informales en su ocupación y sobre todo informales en las edificaciones. Son viviendas que se han generado por autoconstrucción. Vamos a ver que la autoconstrucción no es otra cosa que el proceso de ejecución de una edificación sin la intervención de los profesionales correspondientes, sin el acto administrativo de licencia de edificación. También nos dice que Lima, solamente Lima, se aproxima que un 70% de estas viviendas son informales, ¿no? Entonces podemos ver que la problemática nacional es muy álgida en este tema, ¿no? Y acá vemos algunas cifras alarmantes. Nos dice que el 65% de la autoconstrucción de las viviendas de Lima no cuentan con licencia. El 16% de la autoconstrucción es dirigida solo por el propietario, y muchas veces los propietarios no tienen mayor conocimiento sobre el tema de edificaciones. También nos dice que un 57% de la autoconstrucción es realizada por mujeres, que en promedio tiene 40 años. Autoconstruir, me dice que puede costar hasta un 40% más del valor de la obra. También nos dice que reparar una vivienda informal puede elevar este costo hasta un 100%. También nos dice que hasta 200.000 viviendas podrían colapsar en la ciudad de Lima ante un terremoto de 8 grados, ¿no? Entonces son
verdaderamente son cifras muy alarmantes, ¿no? Que no solamente se ven en Lima, es una problemática a nivel nacional. Hemos hablado de la autoconstrucción, pero ¿qué es la autoconstrucción? Nos dice esta diapositiva que el 60% de las edificaciones son producto de la autoconstrucción, la cual, me dice, se define como una actividad que fomenta construir casas y departamentos y edificaciones sin planos, y también sin la intervención de profesionales, ¿no? Y acá claramente podemos ver en estas imágenes las edificaciones que desarrollamos a nivel nacional sin la asistencia técnica de los profesionales y por ende sin una licencia de construcción, ¿no? Tenemos muchas deficiencias a nivel técnico en estas edificaciones, ¿no? Y claramente la diapositiva anterior nos mostraba claramente esa problemática. ¿Cuál es la diferencia de tener una construcción formal en tener una construcción informal? La construcción formal me dice en esta diapositiva que intervienen los especialistas, interviene el arquitecto, interviene el ingeniero civil, el ingeniero sanitario, el ingeniero eléctrico. En la construcción informal solamente interviene un constructor, un albañil. Muchos de estos constructores son solamente constructores empíricos, que no han recibido ningún tipo de capacitación y que solamente han aprendido lo que desarrollan empíricamente, ¿no? Bien o mal, lo vienen desarrollando una y muchas veces más. La construcción formal se hace, lógicamente teniendo planos. La construcción informal se hace estas construcciones sin planos. No hay un diseño, no hay intervención de profesionales. En la construcción formal hay una supervisión profesional. Tenemos profesionales que velan por el cumplimiento técnico de esa futura obra, de esa futura edificación. En la construcción informal tenemos edificaciones que se ejecutan sin ningún tipo de supervisión. Y construcción formal también, lógicamente, al tener especialistas interviniendo en esta, lógicamente vamos a tener una garantía de los materiales que se van a utilizar en todo el proceso de ejecución de la obra. Vamos a tener materiales adecuados. En cambio, en la construcción informal, vamos a tener el uso de materiales de dudosa calidad, que muchas veces, lógicamente, no cumplen con los estándares mínimos técnicos, ¿no?, para su seguridad de la misma, en todas las especialidades. ¿No? Este es fruto de la informalidad. ¿Cuál es el marco normativo que rige las licencias de construcciones en edificaciones? Tenemos la ley 29090, que es la ley de regularización de habilitaciones urbanas y de edificaciones. Tenemos también el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no?, aprobado el año 2006 con el Decreto Supremo número 011-2006 de vivienda. Esto lógicamente ha venido modificándose durante todos estos años. Tenemos también actualmente una Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, ¿no?, con un horizonte temporal al 2030, aprobado con un Decreto Supremo, el número 012-2021, vivienda. Y también tenemos la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que es la ley número 31313, ¿no? Es un marco normativo muy importante que rige estos procedimientos de licencia de edificaciones. Vamos a ver rápidamente lo que corresponde a la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo. Decíamos que esta Política Nacional de Vivienda y Urbanismo fue aprobada con Decreto Supremo 02-2021, vivienda. ¿Cuáles son los objetivos prioritarios y los lineamientos de esta política? Me dice que la formulación de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo define
En relación a las causas directas señaladas anteriormente, los siguientes objetivos prioritarios. Tenemos un primer objetivo prioritario, que es la de garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y también de los centros poblados del país a través de una planificación urbana y territorial. Esto es muy importante. Se debe tener a nivel del país una planificación urbana y territorial, ajustando, me dicen, las herramientas urbanas y reforzando la capacidad de los gobiernos locales para anticiparse a su desarrollo. Lógicamente, porque tiene que haber un crecimiento ordenado. El objetivo prioritario número 2 nos dice que se debe garantizar la sostenibilidad de dinámicas de ocupación del suelo en las ciudades y también en los centros poblados del país, disminuyendo los aspectos que encarecen el acceso al suelo y la extensión de las ciudades. También el objetivo prioritario número 3 nos dice que se debe incrementar el acceso a la vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país, priorizando a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social a través de un ajuste de los programas existentes y creando otros mecanismos. El objetivo prioritario número 4 nos dice que se debe mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y centros poblados del país, buscando que la mayor parte de la población acceda al espacio público, a la infraestructura y equipamiento urbano que garanticen los niveles mínimos de calidad de vida. Entonces, es un documento muy importante, esta política nacional de vivienda y urbanismo. ¿Qué nos dice la ley número 31313, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible? En su artículo 1, que es el objeto de la ley, nos dice que Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, en adelante la ley, tiene por objeto establecer los principios, los lineamientos, los instrumentos y las normas que regulan el acondicionamiento territorial, la planificación urbana, el uso y la gestión del suelo urbano, a efecto de lograr un desarrollo urbano sostenible, entendiendo como la optimización del aprovechamiento del suelo en armonía con el bien común y el interés general. La implementación de mecanismos que impulsen la gestión del riesgo de desastre y la reducción de vulnerabilidad. La habilitación y la ocupación racional del suelo, así como el desarrollo equitativo, accesible y la reducción de la desigualdad urbana y territorial. Y también nos habla de la conservación de los patrones culturales, conocimientos y estilo de vida de las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas u originarios. En su artículo 2 nos dice esta ley su finalidad. La presente ley tiene por finalidad orientar el desarrollo de ciudades y centros poblados para ser sostenibles, accesibles, inclusivos, competitivos, justos, diversos y generadores de oportunidades para toda la ciudadanía, promoviendo la integración y el crecimiento ordenado, procurando la creación del hábitat seguro y saludable con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y en su artículo 3 nos dice su ámbito de aplicación, las normas contenidas en esta ley, así como sus normas complementarias y reglamentarias, son de observancia obligatoria para todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas en todo el territorio nacional. Entonces, muy importante también que nos indica esta Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Ahora vamos a entrar a lo que corresponde la ley número 29090. Esta ley es la Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. Esta ley dice que regula los procedimientos administrativos para la emisión de licencias de habilitación urbana, para licencias de edificación y también los procedimientos complementarios. Esta ley tiene su texto único ordenado, el TUO, que es de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificatorias, aprobado con decreto supremo número
006 del año 2017 y el reglamento de licencia de habilitaciones urbanas y licencia de edificación aprobado con decreto supremo número 029-2019 vivienda. Son los que actualmente se encuentran vigentes. ¿Cuál es el objetivo de esta ley de la 29090? Nos dice que el objetivo de esta ley es establecer la regularización jurídica de los procedimientos administrativos para la obtención de la licencia de habilitación urbana y de edificación, independización de predios rústicos, subdivisión de lotes, fiscalización en la ejecución de los respectivos proyectos, la recepción de obras de habilitación urbana y la conformidad de obra y declaratoria de edificación, para lo que corresponde a los procedimientos de edificaciones. También me dice que establece el rol y las responsabilidades de los diversos sectores vinculados en los procedimientos administrativos que se regulan, garantizando la calidad de vida y la seguridad jurídica privada y pública. ¿Cuáles son los reglamentos de esta ley 2990? Tenemos el reglamento de licencia de habilitación urbana y licencia de edificación, aprobado con decreto supremo 029-2019 vivienda, la cual desarrolla los procedimientos administrativos para la emisión de las licencias municipales, ¿no?, que tiene que ver con la charla del día de hoy. También tenemos los reglamentos de verificación administrativa y técnica, aprobado con decreto supremo, el número 002-2017 vivienda. Este reglamento me dice que regula la realización de la verificación administrativa en la modalidad A y la verificación técnica en todas las modalidades. Y por último tenemos el reglamento de los revisores urbanos, aprobado con decreto supremo, el número 006 del 2020, vivienda. Este reglamento me dice que regula la actuación del revisor urbano en la revisión de proyectos de habilitación urbana y edificación en las modalidades B, C y D. ¿Cuál es el ámbito de aplicación y los principios de esta ley? El ámbito de aplicación me dice que todos los procedimientos administrativos de la ley 29090 son únicos y de aplicación obligatoria a nivel nacional. Los requisitos establecidos en la ley 29090 y sus reglamentos se aplican a nivel nacional. Los requerimientos o los requisitos adicionales pueden ser considerados, nos dice, una barrera burocrática y legal. Todos los procedimientos están sujetos, también dice, al silencio administrativo positivo, excepto la habilitación urbana de edificio. ¿Cuáles son los principios de esta ley? ¿No? Nos habla de los principios de unidad, principios de transparencia, principio de participación, principio de subordinación. En el principio de unidad nos dice que hay un orden de prelación para su aplicación, ¿no? Como máxima ley, como marco normativo nacional, tenemos la ley 2990. Debajo de este tenemos un reglamento, que corresponde a esa misma ley, la 29090. También tenemos normas de carácter nacional, también podríamos tener normas de carácter local provincial y por último también normas de carácter local distrital, ¿no? Eso va a estar en función lógicamente del lugar donde vamos a desarrollar nuestra edificación. En las disposiciones comunes de la ley nos habla de la obligatoriedad. Dice claramente que están obligados a solicitar la licencia a las personas naturales y jurídicas, públicas, privadas. Pueden ser propietarios, pueden ser usufructuarios, superficiarios,
concesionarios o titulares de una servidumbre o afectación en uso, o todos aquellos titulares que cuenten con derecho a habilitar y o edificar. ¿Cuáles son las excepciones? Me dice que no aplique inmuebles que constituyen parte integrante del patrimonio cultural de la nación. Los trabajos de acondicionamiento o refacción se basa en declararlos el autoluz, los cercos frontales hasta 20 metros de lo que tienen un régimen de propiedad exclusiva y común, las instalaciones de caseta de venta, los departamentos modelos y otras instalaciones temporales se deben desmontar antes de la conformidad de obra, ¿no? Justamente porque tienen un carácter temporal. ¿Cuál es la vigencia de una licencia de edificación? Me dice que la vigencia se computa desde la emisión de la licencia. ¿Cuál es su vigencia de esta licencia? 36 meses, 3 años. Se puede pedir una prórroga por 12 meses y es por única vez, ¿no? Se debe desarrollar un mes antes que culmine la vigencia de la licencia, solicitando la prórroga, que me dice que se puede solicitar una revalidación de aquellas licencias emitidas dentro del marco de la ley, los 36 meses por única vez. Quiere decir que una edificación podría tener una licencia con un tiempo máximo de 7 años, toda vez que la licencia de por sí hemos indicado que tiene 3 años, podríamos solicitar una prórroga un año más, estaríamos hablando ya de 4 años, y si por ahí no hemos culminado la edificación, podría solicitar la revalidación, lo cual nos da 3 años más, con lo cual estaríamos teniendo un total de años de 7. También nos dice que las habilitaciones urbanas y edificaciones a ejecutarse por etapas, base a un proyecto integral, el dictamen conforme tiene una vigencia de 10 años. ¿No? Entonces yo puedo solicitar una licencia de edificación por etapas, para lo cual incorporaré dentro de mi proyecto cuáles son las etapas que voy a desarrollar, ¿no? Y esta licencia va a tener una vigencia hasta 10 años. ¿Cuáles son los aspectos? Me dice que otorga derechos y obligaciones para habilitar o edificar, no otorga titularidad sobre derechos reales, producen todos sus efectos, aún sean enajenados, puede recaer sobre uno o más predios, siendo necesario la acumulación registral para la conformidad de obra y declaratoria de edificación. También me dice que no exime a la municipalidad del control posterior. Ahora vamos a ver qué nos dice el Reglamento Nacional de Edificaciones. Este Reglamento Nacional de Edificaciones fue aprobado por primera vez con un decreto supremo que fue el 011 del año 2006. Y bien, ¿cuál es el objeto de este Reglamento Nacional de Edificaciones? Nos dice que es de normar los criterios y requisitos mínimos para el diseño y la ejecución de las habilitaciones urbanas y de las edificaciones. Su ámbito de aplicación de este reglamento me dice que es de aplicación obligatoria para quienes desarrollen procesos de habilitación urbana y edificación en el ámbito nacional. Y aquí en esta diapositiva también podemos ver el contenido, ¿no? En el título 1 de este reglamento vamos a encontrar las centralidades, en el título 2 vamos a encontrar lo que corresponde a los procedimientos de habilitaciones urbanas, y el título 3 que corresponde a nuestro tema, a lo que corresponde a edificaciones. En este título 3 vamos a tener las consideraciones generales de las edificaciones, en el diseño, por especialidades, arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y también instalaciones mecánicas. ¿Cuál es el procedimiento para la licencia de edificación?
Lógicamente, para poder entender estos procedimientos, primero tenemos que conocer el concepto de qué es una edificación. La edificación nos dice que es un proceso edificatorio de una obra permanente sobre un predio, cuyo destino es albergar a la persona en el desarrollo de sus actividades. Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ellas. Esta definición lo podemos encontrar en el reglamento, en la norma técnica G040 en el título 3, que habíamos visto anteriormente, corresponde a edificaciones. La norma G010 nos dice en lo que corresponde a alcances y contenidos. Artículo 1. Las normas técnicas contenidas en el título son aplicables en el diseño y ejecución de las edificaciones a nivel nacional. Adicionalmente, las edificaciones deben cumplir lo establecido en el plan urbano aprobado cada distrito. Importante este punto. Quiere decir que cada gobierno local debe tener un plan urbano, un plan de desarrollo urbano, un plan metropolitano, dependiendo del tipo de municipalidad. El artículo 2 nos dice que las normas técnicas establecidas en el presente título contienen los elementos para el diseño y la ejecución de las edificaciones, garantizando el desarrollo de las actividades de las personas. Esta norma comprende lo siguiente: A. Las condiciones generales de diseño que deben cumplir las edificaciones para proveer espacios adecuados al uso que se destine. En B. Las condiciones específicas aplicables a las diferentes tipologías arquitectónicas destinadas para fines residenciales, comerciales, industriales y otros usos. En C. La descripción y características de los componentes estructurales de las edificaciones. Y en el ítem D, la descripción y características de las instalaciones de las edificaciones. En los procesos de edificación nos dice que es el resultado de construir una obra cuyo destino es albergar al hombre en el desarrollo de sus actividades, para lo cual vamos a encontrar distintos tipos de edificaciones. Podríamos encontrar una edificación nueva. Una edificación nueva cuando en el lote de terreno no tengo nada, ¿no? Y voy a iniciar recién una nueva edificación. Una edificación en ampliación cuando ya tengo una edificación existente, voy a hacer una ampliación, ¿no? En este caso, según la imagen, me muestra que tengo una edificación existente, ¿no? Un primer piso. Esta edificación existente tiene que haber tenido lógicamente también su licencia de edificación o declaratoria de fábrica, que lo indique que está debidamente registrado, y solicitar la respectiva ampliación que correspondería al segundo. También puedo ejecutar procedimientos de remodelación. Voy a hacer la remodelación de mi edificación. También puedo ejecutar refacciones, demoliciones, ¿no? Demoliciones sobre edificaciones existentes que tienen un registro, ¿no? Muchas veces han sido registradas registralmente a través de una declaratoria de fábrica. Entonces, si yo quiero generar una edificación nueva sobre un predio, sobre un lote que tiene una inscripción registral de una declaratoria de fábrica de una edificación, lo primero que tengo que hacer es mi trámite de demolición, para posteriormente solicitar mi licencia para una edificación. También puedo tener procedimientos para acondicionamientos, cercos perimétricos, y también puedo solicitar licencia para puestas en valor histórico, ¿no? Esto corresponde para edificaciones que han sido pues descritas como patrimonio cultural. Lógicamente se tiene que tener las autorizaciones correspondientes de lo que sería el de cultura. ¿Cuál de todos estos tipos de edificación requieren licencia? Por ejemplo, nos dice que requiere una licencia las edificaciones nuevas, ¿no? Aquellas que se ejecutan totalmente o por etapas, como ya lo habíamos indicado, sobre
un terreno sin construir. Las ampliaciones, obra que se ejecuta a partir de una edificación preexistente, ya lo habíamos explicado, preexistente que ha tenido su licencia de edificación o ha sido inscrita a través de una declaratoria de fábrica, incrementando el área de la remodelación, obra que modifica total o parcialmente la tipología y o estilo arquitectónico original. La puesta en valor histórico monumental, que puede ser una restauración, una recuperación, una rehabilitación, una protección, un reforzamiento y el mejoramiento de una. El cercado, que es una construcción de muros perimétricos en un terreno y vanos de acceso. La demolición, que también corresponde a la eliminación total o parcial de una edificación existente. ¿Qué procedimientos no requieren de licencia? La refacción. La refacción me dice que es la obra de mejoramiento y o renovación de instalaciones, equipamientos y o elementos constructivos. Y los acondicionamientos, que son trabajos que son removibles, como tabiquerías, falsos cielos rasos, ejecución de acabados e instalación, ¿no? Estos dos tipos de trabajos no requieren licencia de edificación. Dentro del proceso de edificación, primero tenemos que tener la localización del terreno, donde vamos a ejecutar nuestra edificación. Para lo cual, lógicamente, vamos a tener que contar con el certificado registral, ¿no?, del predio, la partida registral, la copia literal de dominio. Ya vamos a ver por qué es importante la localización de este terreno urbano. También debemos de contar con el certificado de parámetros urbanos y edificatorios, como lo indica el TUPA de la ley 29090, para posteriormente poder realizar el diseño de la edificación, ¿no? Dependiendo del tipo de edificación, poder determinar cuáles son las especialidades que van a intervenir en esa edificación. Culminado el diseño, debo de solicitar la licencia de edificación, ¿no? Y que ya hemos visto que viene a ser la autorización municipal para poder dar inicio al proceso de ejecución de esta edificación, ¿no? Posteriormente, aprobado la licencia de edificación, recién voy a iniciar la ejecución de esta edificación y culminada la ejecución solicitaré la conformidad de obra y o declaratoria de edificación. Y posteriormente, lógicamente, voy a tener que dar el uso y mantenimiento a la misma. Todos estos procedimientos tienen un control urbano, un control administrativo municipal. ¿Cuáles son las modalidades de aprobación en edificaciones? En edificaciones tenemos 4 modalidades: la modalidad A, la B, la C y la D. La modalidad A me dice que es de aprobación automática con firma de profesionales. Solamente basta ingresar el documento con la recepción, automáticamente esa recepción ya corresponde una licencia para poder dar inicio a la obra. La modalidad B me dice que es temporal, también me da la posibilidad de tener una licencia temporal, es a través de la verificación administrativa municipal y también de los revisores urbanos. La modalidad C es a través de la evaluación, conformidades a través de una comisión técnica y también a través de los revisores urbanos. Y la modalidad de aprobación es a través también de comisión técnica y revisores urbanos. Entonces, la modalidad A, vamos a tener una licencia automática, solamente con la recepción de nuestra solicitud de edificación. La modalidad B, tenemos la posibilidad de tener la licencia temporal con la aprobación de la especialidad arquitectónica, me permite tener una licencia temporal, que me permite dar inicio a las obras provisionales de esa edificación.
y posteriormente solicitar mi licencia definitiva. Con la modalidad C y D vamos a tener lógicamente al distinto de toda la revisión de los expedientes, vamos a tener una licencia definitiva. En la modalidad A, según el Decreto Supremo y el Reglamento de la Licencia de Habilitaciones Urbanas y Licencia de Edificación, nos dice que para la modalidad A, que es de aprobación automática con firma de profesionales, puede acogerse a esta modalidad las siguientes edificaciones: las construcciones de una vivienda unifamiliar de hasta 120 metros cuadrados, siempre que constituya la única edificación en el lote. Entonces, si mi diseño de mi edificación cumple con esta área, entonces yo la puedo enmarcar en modalidad A. Si supera esta área, lógicamente pasaría a la siguiente modalidad. ITB nos dice que la ampliación de una vivienda unifamiliar cuya edificación original cuenta con licencia de construcción, cuenta con conformidad de obra o declaratoria de fábrica y edificación, sin cargas. Y la sumatoria del área techada de ambas, lo existente y de lo que se va a ampliar, no debe superar los 200 metros cuadrados. Si la ampliación se enmarca en este punto, entonces yo puedo ofrecer mi licencia en esta modalidad A. En el ítem C, dice remodelación de una vivienda familiar sin modificación estructural, ni cambio de uso, ni aumento de techado. En el ítem D, la construcción de cercos de más de 20 metros de longitud, siempre que el inmueble no se encuentre bajo el régimen de unidades inmobiliarias de propiedades exclusivas y de propiedad común, de acuerdo a la legislación de la materia. El ítem E, la demolición total de edificaciones de hasta 3 pisos de altura, que no cuente con semisótano ni sótanos, siempre que no haga uso de explosivos. En el ítem F, las ampliaciones y remodelaciones consideradas como obras menores, según lo establecido en la norma técnica G 040, definiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. En el ítem G, me dice las edificaciones correspondientes a programas promovidas por el sector vivienda para la reubicación de beneficiarios de atención extraordinaria del bono familiar habitacional, establecidos en el numeral 3.2.1 del artículo 3 de la ley 27829, y que cree el bono familiar habitacional. En el ítem H, las edificaciones necesarias para el desarrollo de proyectos de inversión pública o de asociación pública-privada o concesión privada que se realice para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública. En el ítem I, las edificaciones de carácter militar de las Fuerzas Armadas y la de carácter policial de la Policía Nacional del Perú, así como los establecimientos de reclusión penal. En el ítem J, las edificaciones de universidades nacionales. En el ítem K, las edificaciones de establecimiento de salud estatal. En el ítem L, las edificaciones de instituciones educativas estatales. No están consideradas, me dicen, en esta modalidad las obras de edificación o bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación. Su área de influencia, declarado por el Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe ser citado por el mismo ministerio, ¿no? Importante. Entonces acá podemos establecer qué tipo de edificaciones están enmarcadas dentro de esta modalidad A. La modalidad B nos dice que para la aprobación del proyecto con evaluación por la municipalidad, porque es una verificación administrativa municipal, o también con una evaluación previa por revisores urbanos, puede acogerse a esta modalidad, me dicen el ítem A, las edificaciones para fines de vivienda unifamiliar, multifamiliar, condominios de vivienda unifamiliar y o multifamiliar no mayores a 5 pisos. Siempre que el proyecto tenga un máximo de 3.000 metros cuadrados de área techada. El ítem B, la construcción de cercos en mi inmueble que se encuentren bajo el régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, de acuerdo a la legislación de la materia. En el ítem C,
las obras de ampliación o remodelación de una edificación existente para fines de vivienda con modificación estructural, aumento de área techada o cambio de uso, así como las demoliciones parciales sujetas a esta modalidad. La edificación existente debe contar con licencia de construcción, licencia de edificación, declaratorio de fábrica o conformidad de obra y declaratorio de edificación. Importante este punto. En el ítem D, la demolición total de edificaciones hasta 5 pisos de altura y que cuente con semisótano y sótanos, siempre que no requiera el uso de explosivos, así como la de demoliciones parciales. En el ítem E, la modificación del proyecto de edificación corresponde a etapas de un proyecto integral aprobado con anterioridad o con el plazo vencido. En la presente modalidad me dice que no están contempladas las de edificación en bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente. En la modalidad C, para acogernos a esta modalidad, nos dice el reglamento que las edificaciones, en el ítem A, las edificaciones para fines de vivienda multifamiliar, quintas o condominios, incluyen viviendas multifamiliares de más de 5 pisos o de 3.000 metros cuadrados de área techada. Para efecto del reglamento, el conjunto residencial se encuentra comprendido en la figura de condominio. Las edificaciones para fines diferentes de vivienda, a excepción de las previstas en la modalidad D. Las edificaciones de uso mixto con vivienda, como pues comercio de vivienda, ¿no? De edificaciones de uso mixto. Las intervenciones que se desarrollen en predios que constituyan parte integral del patrimonio cultural de la nación, declarado por el Ministerio de Cultura. En E, las edificaciones para locales culturales, centros de diversión y salas de espectáculos individualmente o en conjunto con un máximo de 30.000 metros cuadrados de área techada. Ítem F, las edificaciones para mercados que cuenten con un máximo de 15.000 metros cuadrados de área techada. Ítem G, los locales para espectáculos deportivos de hasta 20.000 ocupantes. Ítem H, la demolición total de edificaciones con más de 5 pisos o que requieran el uso de explosivos. Ítem I, todas las demás edificaciones que no se encuentren contempladas en las modalidades A, B y D. Y por último, en la modalidad D, tenemos que, para que puedan acogerse a esta modalidad, que dicen que tenga las edificaciones para fines de industria. Ítem B, las edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de espectáculo que individualmente o en conjunto cuenten con más de 30.000 metros cuadrados de área techada. Ítem C, las edificaciones para mercados que cuenten con más de 15.000 metros cuadrados de área techada. Ítem D, locales de espectáculo deportivo de más de 20.000 ocupantes. Ítem E, las edificaciones para fines educativos, salud, hospedaje, establecimiento de expendio de combustibles y terminales de transporte. La municipalidad, a requerimiento del administrador, puede aprobar un anteproyecto en consulta y o otorgar licencia de edificación bajo los alcances de una modalidad superior a la que corresponde la obra. Los requisitos son los mismos exigidos por la modalidad original, adicionando el pago por los derechos de revisión cuando corresponde. Ahora vamos a ver, jóvenes, cuáles son los documentos previos que yo debo presentar para poder tener la obtención de mi licencia de edificación. El reglamento de licencia de edificación me lo indica. Bueno, como primer documento debemos tener la copia literal de dominio de predio, ¿no? La partida registral. Esta partida registral nos va a dar la información que necesitamos para poder desarrollar el diseño de nuestra edificación, ¿no? En este caso, vamos a tener la ubicación del predio, ¿no? En manzana, lote, cuál es su área. También vamos a tener en esta información registral cuáles son sus límites y medidas perimétricas, ¿no?
Las medidas por el frente, las medidas por la derecha, por el lado izquierdo y por el fondo. Lógicamente que estas medidas de los linderos tienen que ser verificadas en el lote, ¿no? Porque muchas veces generamos un diseño y no se hace la verificación de las medidas del lote, ¿no? Muchas veces encontramos lotes con menor dimensión a lo que indica su partida registral o lotes con mayor dimensión a la partida registral. Entonces, tendríamos que realizar otros actos administrativos previos a la solicitud de licencia de edificación. Y también vamos a advertir que este predio, donde vamos a solicitar la licencia de edificación, no tenga cargas ni hipotecas. Debe estar libre de cargas. Como segundo documento, para poder solicitar y obtener la licencia de edificación, debemos de contar con el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Este certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios es un documento muy importante para el diseño de la edificación, ¿no? Nos dice el reglamento que todo gobierno local debe tener un instrumento de planificación urbana. Deben tener plan de desarrollo urbano. Dentro del plan de desarrollo urbano se tiene el plano de zonificación de la ciudad, donde cada color nos muestra un tipo de zonificación: zona amarilla, zona residencial; zona roja, zona comercial; zona magenta, zona industrial; zonas de color celeste, zonas educativas; zonas verdes, áreas de recreación, y así sucesivamente. Entonces, donde se encuentre nuestro predio, dependiendo del tipo de zonificación, pues solicitaré a la entidad municipal mi certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. En este certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, el ente municipal nos va a indicar qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer en el diseño de edificación. ¿Ok? Muy importante. También debo tener el certificado de la factibilidad de servicios, que es un documento emitido por los prestadores de servicios y las entidades prestadoras de energía eléctrica, ¿no? Cuando ya tengo un lote, lógicamente ya en un área consolidada, ya tiene una facturación, junto a la facturación, ¿no? Es suficiente, ya no presento el certificado de factibilidad. También podrían solicitarme la certificación ambiental, aunque me dice el reglamento que la certificación ambiental no es exigible para la solicitud de licencia de edificación ni para ejecución. En el caso de la edificación de vivienda, comercio y oficinas públicas y privadas que se desarrollen en áreas urbanas, entendiéndose por estas áreas urbanas aquellas que es ubicada dentro de una jurisdicción municipal destinado a uso urbano, que cuenta con licencia de habilitación urbana y en consecuencia están dotados con servicios de agua, alcantarillado, vía de comunicación y vía de transporte. Entonces, si mi edificación está dentro de estas condicionantes indicadas en el reglamento, pues ya no es necesario presentar esa certificación. Los estudios de impacto ambiental para los proyectos de edificación únicamente cuando el Reglamento Nacional de Edificación lo establezca, en caso que el proyecto arquitectónico incorpore los criterios, condiciones, características, alcances y requisitos exigidos por este reglamento, reemplazará al estudio de impacto vial. También me dice que debo de adjuntar estudio de mecánica de suelos con fines de edificación y el informe técnico de suelos o el informe técnico de suelos, ¿no? Importante. Para poder edificar tengo que conocer el comportamiento del suelo, dependiendo del tipo de edificación que voy a generar. Entonces debo adjuntar a mi documentación este estudio de mecánica de suelos. También forma parte de la documentación que vamos a presentar para la licencia de edificación el formulario único de edificación, que es el FUE. Este FUE forma parte del anexo de la ley 29090, es el anexo 2. En este FUE
vamos a llenar todos los datos técnicos del predio, del propietario, ¿no?, del tipo de edificación, ¿no? Vamos a indicar todos los detalles, ¿no?, técnicos y legales del predio, ¿no?, y del proyecto. Vamos acá nosotros a esbozar toda la documentación que se va a juntar en este proceso de licencia de edificación. Y además debemos de adjuntar todos los planos, memorias descriptivas y especificaciones técnicas del proyecto de edificación, ¿no? Por ejemplo, vamos a adjuntar los planos, la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas de la especialidad de arquitectura, ¿no? Vamos a tener planos, memoria descriptiva y también de la especialidad de seguridad, dependiendo del tipo de edificación. En el ítem B nos dice que vamos a juntar los planos, memoria descriptiva, la memoria de cálculo y las especificaciones técnicas de la especialidad de estructuras. En el ítem C, planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas de la especialidad de instalaciones sanitarias. En el ítem D, planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas de la especialidad de instalaciones eléctricas, ¿no? Y otras especialidades que se pueden incorporar dentro del diseño de la edificación, ¿no?, que podrían ser instalaciones de gas o instalaciones también mecánicas. Eso va a depender del tipo de edificación, ¿no?, y elementos que incorpore su diseño. Dentro de los planos de la especialidad de arquitectura, ¿qué planos debemos adjuntar? Debemos adjuntar el plano de ubicación y localización. El artículo 8 nos dice, el Reglamento Nacional de Edificaciones, el plano de localización y ubicación deberá contener la siguiente información. A. Información de la sección de vías frente al terreno, ¿no? Si tengo un solo frente, un terreno con un solo frente, debo tener la información de esa sección vial. Si tengo un terreno con dos frentes, debo tener la información de las dos secciones viales que colindan con mi predio. La distancia a la esquina más cercana, el norte magnético, la altura y zonificación de los terrenos colindantes a mi predio. Debo también señalar dentro de mi plano de ubicación la ubicación de árboles y postes. Y también se debe indicar, me dice, el número de niveles de la edificación, ¿no?, del diseño que voy a generar en ese lote. Si es una edificación 2 pisos, se debe indicar en este plano de ubicación que se va a tener 2 niveles de edificación. También me dice en el ítem que se incorpora en este plano de ubicación el cuadro de áreas y también el cuadro de parámetros urbanísticos y edificatorios exigibles para edificar en el predio. En el cuadro de áreas vamos a indicar las áreas techadas, ¿no? Si son 2 pisos, área techada primer piso, área techada segundo piso, si es obra nueva. Si es una ampliación, tendré que indicar las áreas existentes y las áreas por ampliar. De repente tengo un área existente en el primer piso, como indicábamos anteriormente, y el área de ampliación en segundo nivel. Entonces, lo tengo que indicar en este cuadro de área. También va a aparecer el área del terreno, las áreas libres. Y también nos dice el cuadro de parámetros urbanísticos y edificatorios. Este cuadro me permite verificar que estoy cumpliendo lo que indica mi certificado de parámetros urbanísticos, ¿no? Voy a tener datos del proyecto y los datos normativos y voy a comparar. Esa comparación le va a permitir al verificador municipal o a la comisión técnica ver que se está cumpliendo con estos parámetros. Este formato de presentación de este plano de ubicación también forma parte de los anexos de la ley 29090. Este anexo 14.
Dentro de la especialidad de arquitectura, también vamos a presentar lo que corresponde al plano de planta y o distribución por niveles. El artículo 9 del reglamento nos dice que los planos de distribución por niveles del proyecto de arquitectura deben contener en lo que sea pertinente la siguiente información. A, los niveles de pisos terminados. Cada nivel, los niveles de piso siguientes. Debo tener las cotas, con lo cual voy a tener cada dimensión de cada ambiente. Indicación de los materiales de acabados, también se tiene que señalar cuáles son los acabados en pisos, en muros, en cielos rasos, zócalos, contrazócalos, los nombres de los ambientes, amoblamiento, cuando se trate de dimensiones mínimas o cuando sea necesario para entender su uso. Y por último, me dice que también en estos planos de planta y distribución debo de señalar la ubicación de los tableros eléctricos. Importante. Dentro también de los planos de arquitectura vamos a tener los planos de cortes. Estos planos de cortes me dice que se deben representar gráficamente los elementos de circulación vertical, que pueden ser las escaleras, rampas. ¿Qué quiere decir? Que si tengo una edificación de 2 a más niveles, uno de estos cortes debe pasar por ese elemento de circulación vertical, ya sea una escalera o ya sea una rampa. Y también nos dice que se debe representar como mínimo 2 cortes, uno longitudinal y otro transversal, como mínimo. También dentro de la especialidad de arquitectura vamos a tener los planos de elevaciones, en el cual que se debe representar gráficamente las vistas exteriores en un plano vertical. Si tengo un lote que tiene solo frente, voy a tener una sola elevación principal. Si tengo un lote que tiene 2 frentes, tendré que presentar 2 elevaciones. Se grafica en este plano de elevaciones los volúmenes, las alturas, que vienen a ser los niveles, y los acabados de esta edificación. También en la arquitectura se pueden anexar los planos de detalles constructivos. Estos planos de detalles constructivos me dicen que son los que se grafican los elementos constructivos y acabados más importantes, mostrando sus características en una escala mayor. Lógicamente, ¿por qué? Porque tiene mayor complejidad. Por ejemplo, una cocina, un baño, donde tengo más elementos y donde lógicamente puede tener un diseño más diferenciado, más detallado, con lo cual podría yo adjuntar estos planos de detalles constructivos. Y también dentro de la especialidad de arquitectura vamos a tener lo que corresponde a seguridad. El artículo 11 del reglamento nos dice que el plan de seguridad deben contener la siguiente información: la ruta de escape e indicación de salidas. Importante. La ubicación de las luces de emergencia. Ubicación de extintores, gabinetes contra incendio y elementos de detección. La señalización y las zonas de seguridad. Dependiendo del tipo de edificación, del uso de edificación, lógicamente estos requerimientos pueden variar y están indicados dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones. En lo que corresponde a la especialidad de este caso, el artículo 12 del reglamento nos dice que el proyecto de estructura de edificación debe contener la siguiente información: A, el plano de cimentación, con referencia al estudio de suelos, ¿no? Hablábamos anteriormente del estudio de suelos. Pues ese estudio de suelos, ¿no?, esos datos técnicos obtenidos de ese estudio de suelos deben estar indicados dentro de este plan de cimentación. En el ítem B, los planos de armadura de cada techo, indicando los niveles y las cargas de diseño, ¿no?, también indicadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
¿no? Tengamos en cuenta que una vivienda es un uso totalmente distinto si tuviéramos una edificación para un local educativo. Carga viva totalmente distinta. Por lo tanto, se tiene otros datos en lo que corresponde a las cargas de diseño. Los planos de columnas y placas con sus detalles, los planos de vigas y detalles, lo que corresponde ya a las losas, las memorias de cálculo, bien importante dentro del diseño. Las especificaciones técnicas de los materiales estructurales a emplearse dentro del diseño estructural, importante. Y también nos dice el procedimiento de ejecución de ser necesario, ¿no? Entonces, esto es todo lo que debe contener nuestro proyecto de esta especialidad de estructuras. Para lo que corresponde al proyecto de especialidad de instalaciones sanitarias, el artículo 3 del reglamento, el proyecto de instalaciones sanitarias para edificaciones debe tener la siguiente información: los planos de distribución de la red de agua y de desagüe por niveles, los planos de geometría y montantes, ¿no? Es un poco para poder tener un mayor detalle del diseño en cada uno de los ambientes sanitarios, ¿no? Y de las redes. Los planos de detalles constructivos, las memorias de cálculo, las especificaciones técnicas de los materiales y el procedimiento de ejecución de ser necesario, ¿no? Todo esto debe de contener mi proyecto de especialidad de instalaciones sanitarias. El proyecto de especialidad de instalaciones eléctricas, el reglamento también nos indica en el artículo 14 que el proyecto de instalaciones eléctricas para edificaciones debe contener con la siguiente información: plano de iluminación y toma de corriente por niveles, plano de diagrama de tableros eléctricos, plano de detalle de banco de medidores, incorporar lógicamente el diseño de este tipo de banco, plano de detalles constructivos, especificaciones técnicas de los materiales, importante en esta especialidad, y el procedimiento de ejecución de ser necesario. Si tuviéramos un proyecto que incorpore la especialidad de instalaciones de climatización, también nos dice el reglamento en el artículo 15, el proyecto de climatización para edificación debe contener la siguiente información: plano de instalación de equipos, plano de sistema de distribución de salida de aire, frío o caliente, plano de medios de control, plano de detalles constructivos, especificaciones técnicas de los materiales, equipos y, por último, el procedimiento de ejecución de ser necesario. Dependiendo del diseño, el requerimiento, de la necesidad de mi edificación, tengo que ir a mayor documentación técnica. Y mi edificación a instalaciones mecánicas, entonces también voy a tener que incorporar en mi proyecto esta especialidad. Lo indica el artículo 16 del reglamento: el proyecto de instalaciones mecánicas para edificaciones debe contener la siguiente información: plano de instalaciones de equipos, plano de sistemas de generación y distribución de vapor, extracción de gases, de aire comprimido, de equipos especiales, plano de medios de control, plano de detalles constructivos, especificaciones técnicas de los materiales y equipos y procedimiento de ejecución de ser necesario. Y bien importante dentro del diseño de la edificación tener el proyecto de especialidad de instalaciones de comunicaciones. El artículo 17 del indica: el proyecto de instalaciones eléctricas para edificaciones debe contener la siguiente: A, plano de conexión a la red pública de comunicaciones, plano de salida de comunicaciones, ya sea telefónicas, cable, internet, sistema de alarma, detectores de humo, sensores de movimiento, sistemas inteligentes, circuito cerrado de TV, sistema de control de acceso, sistema de seguridad, red de enlace entre computador, sistema de llamadas y música ambiental, sistema de parlantes, sistema de control de personas y sistema de control de audiovisuales en lo que sea pertinente.
el plano de diagrama de instalaciones de equipos electrónicos, el plano de equipos, el plano de detalles constructivos y los procedimientos de necesarios. Ok, y acá lo que vamos a ver, jóvenes, es cuál es el esquema del trámite de una licencia de construcción, ¿no? Ya hemos visto cuáles son los requisitos, hemos visto toda la parte normativa, ¿no? Hemos visto la problemática. Lo que vamos a ver en esta diapositiva es cómo se ejecuta un trámite de licencia de construcción o edificación. Hoy hemos visto que la modalidad A es de aprobación automática, entonces esta diapositiva me dice que somos para la modalidad de C. Para lo cual primero debo ingresar mi expediente. Ingreso mi expediente, lo que va a tener va a ser una revisión de expediente técnico, una verificación administrativa, si estuviera dentro de la modalidad B, o puede ser una verificación a través de comisión técnica y o revisores urbanos si estuviera dentro de la modalidad C, para lo cual se tiene un total de 15 días hábiles. Si está conforme mi expediente, mi licencia, lógicamente voy a tener la conformidad, ¿no?, con la entrega del expediente aprobado y sellado. Esa conformidad, lógicamente, me da acreedor de la licencia de construcción. Si incluyo mi expediente después de la verificación administrativa o decisión de comisión técnica, me declaran no conforme o conforme con observaciones, debo de realizar el levantamiento de observaciones. Ahora voy a tener 15 días hábiles como máximo, ¿no? Hago levantamiento de observaciones dependiendo de la especialidad, ¿no? Tengamos en cuenta que son varias especialidades: arquitectura, sanitarias, eléctricas, como mínimo, podrían incorporarse otras más, como ya lo hemos visto. Cada especialidad debe tener su conformidad. De no ser así, de tener algún tipo de observación, se hace levantamiento de observaciones y se vuelve a ingresar el expediente, hasta que éste se declare conforme en su totalidad, para su posterior emisión de licencia de construcción. Y también nos dice que nuestro expediente de licencia de edificación no se tiene respuesta municipal por algún motivo, ¿no?, la municipalidad no cumple con los plazos establecidos en la norma, entonces yo puedo solicitar mi silencio administrativo, ¿no? El silencio administrativo me otorga automáticamente la licencia de construcción. ¿Ok? Entonces, este es el esquema, jóvenes, de todo trámite de licencia de construcción. Y por último, vamos a ver las conclusiones. La licencia de edificación me dice que es un permiso que concede la municipalidad para ejecutar la construcción de tu edificación. Es un acto administrativo importante, porque las construcciones sean debidamente reglamentadas. Es necesario hacer una inversión en la elaboración del plano de edificación para garantizar que la edificación sea segura. Importante. La licencia de edificación sirve para que realizar tu obra con las medidas de seguridad, con los procesos, las normas y reglamentos que corren por las autoridades correspondientes de la ciudad o localidad en la que te encuentres, ya que cada área puede tener diferentes reglas y regulaciones. Toda edificación debe cumplir con los requerimientos mínimos administrativos y técnicos en su diseño. Y lógicamente, esta licencia de edificación nos permite reducir los altos índices de autoconstrucción a nivel nacional. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a pasar a atender las consultas. A ver, voy a ir revisando algunas consultas para poder ir respondiendo
A ver, por acá una consulta. Freddy Vargas me dice, noches, una consulta. La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible está reemplazando el reglamento de acondicionamiento. No, no lo reemplaza, ojo, son dos marcos normativos totalmente distintos. Me pregunta acá, ¿la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible está reemplazando el Reglamento Nacional de Edificaciones? No, no lo reemplaza. La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible es de mayor jerarquía. Okay. La reglamentación de acondicionamiento territorial sobre planos ya, sobre planes específicos, territoriales. Okay, son cosas distintas. A ver, otra pregunta. Un poquito. Otra pregunta. A la norma, los cercos de más de 20 metros lineales requieren de licencia de edificación, modalidad A. Esto para arcos frontales o para cercos que cubran todo el perímetro de un terreno, ¿no? Difícilmente pues podríamos tener un cerco de 20 metros lineales que nos cubra todo el terreno, ¿no? Y ya estamos hablando del cerco prácticamente de una parte del cerco, ¿no? El predio. No, difícilmente encontrar un terreno muy pequeño que cubra los 20 metros lineales. A ver, Liz Catherine Vázquez dice, buenas noches, arquitecto, ¿nos puede pasar la positiva luego de la capacitación? Pues sí, por supuesto. Coordinar con la parte administrativa para que les haga llegar a los que han asistido a la charla. No hay problema por eso.